Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Zuleta, docente universitario, y como decía el compañero, lidero un proyecto de educación popular que se llama Universidad Nómada. Este proyecto empezó el 31 de julio de 2017 como una iniciativa personal de dar clases gratis en Facebook, y este año ya empezamos a dar clases en YouTube, y juntando las clases que hemos dado en los últimos 4 años ya hemos donado más de 800 clases en diferentes áreas del conocimiento, como historia de Colombia, como literatura, inglés, también cursos de música, de humor, e incluso de temas polémicos como la coyuntura actual. Hoy quiero compartirles fundamentalmente 3 reflexiones que son respuestas a 3 preguntas en torno a esto que ya ustedes están conversando acá. La primera pregunta que quiero resolver es: ¿qué es el Estado? ¿Cómo surge? Y para responder esta primera pregunta es muy importante mirar la etimología de la palabra. Estado viene del latín status. Miren ustedes que todavía en nuestro idioma la palabra estatus tiene una carga semántica de poder, de jerarquía. Y como muy bien lo decía el compañero, hay diferentes tipos de Estado, pero inicialmente el Estado nace como una respuesta a una sociedad feudalista, una sociedad medieval que era de castas, en donde había 3 clases sociales claramente distinguibles. Por un lado estaban los oradores, que eran los que pertenecían al clero, a la Iglesia Católica. Luego seguía una segunda clase social, que eran los veladores, los que iban a las guerras, y a través de las guerras se ganaban los títulos nobiliarios. Títulos como caballero, como varón, se ganaban en las cruzadas. Así que las cruzadas en las que participaron católicos, bizantinos, musulmanes, también hay que leerlas como fenómenos políticos y sociales, y no solamente como fenómenos de fanatismo religioso, porque eran los espacios en donde usted se ganaba el título de caballero. Si usted era lacayo, solo tenía una opción de ascenso social: ir a la guerra y ganarse el título de caballero. Y miren que en pleno siglo XXI, y todavía se sigue replicando esa semántica del caballero. ¡Ay, tan caballeroso! Miren que son aspectos coloniales y medievales que no hemos dejado atrás. Por otro lado, era una sociedad totalmente elitista, porque todo era en latín y había 2 tipos de latín: el latín culto y el latín vulgar, que de ahí viene nuestra lengua castellana. Y la educación era para unas castas privilegiadas. Y acá quiero retomar un triángulo que ustedes ya conocieron, que es el triángulo de monarquía, aristocracia y democracia. La monarquía en sí misma no es un gobierno malo. Cuando la monarquía se aprovecha del pueblo, se llama tiranía. Cuando la aristocracia se aprovecha del pueblo, se llama oligarquía. Y cuando la democracia se aprovecha del pueblo, se llama demagogia. No populismo, como quieren hacer ver algunos sectores en la actualidad. Esas son las formas de degeneración del poder. ¿Y qué pasó? Que desde la Edad Media hubo una nueva clase que empezó a comerciar, a irse del campo a la ciudad, en los burgos. De ahí viene la burguesía. La burguesía es una clase en ascenso que con el paso de los siglos fue obteniendo una serie de recursos. ¿Y qué pasaba en el antiguo régimen? Es decir, en los siglos XVI y XVII, que el rey justificaba su poder sobre las demás personas supuestamente porque él era un iluminado del Dios cristiano. Eso se llama el iusnaturalismo. Y la burguesía se empieza a cansar de eso. O sea, ¿cómo es posible que una clase parásita se pegue de una supuesta representación como vicario de Dios en la tierra para mantener unos privilegios? ¿Qué pasa en Francia? Que el 3% de la población
se estaba quedando con el 90% de la riqueza. Y la burguesía se cansó de eso y vio que el pueblo estaba aguantando hambre. ¿Qué hizo la burguesía? A través de la Ilustración, empezó a convencer al pueblo para tumbar esa monarquía de los Luises, que cuando era Luis XIV era una monarquía absoluta, y luego, cuando llegan los otros Luises, el Luis XV y el Luis XVI, se empezó a combinar como una suerte de monarquía parlamentaria o monarquía constitucional. Y bajo el lema de libertad, fraternidad e igualdad, se convenció al pueblo de decapitar al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta de las Nieves, alias la Chilindrina. Bueno, ya viene el grito de María Antonieta de las Nieves, alias la Chilindrina, de la reina. Era una reina que cuando llega al poder tenía 14 años y despilfarraba mucho. Imagínense un pueblo en donde la riqueza está concentrada en el 3% de la población y en donde la gente aguanta hambre, con unos filósofos que empiezan a hablar inicialmente de los tres poderes con Montesquieu, que eso ya lo explicaron, Rousseau, que empieza a dudar de los privilegios y a razonar sobre el origen de la desigualdad entre los seres humanos, Kant, que desde el lado germano empieza a dudar de esos poderes que son totalmente apegados a una autoridad, llámese sacerdote, papa o rey o emperador. La burguesía convence al pueblo para hacer la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa se había inspirado en una revolución anterior, que era la de las 13 colonias americanas, que es lo que hoy le llamamos Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que la Revolución Francesa es un golpe de Estado al antiguo régimen. Se acaban los privilegios por religión, pero nacen unos nuevos privilegios, unas nuevas desigualdades, y ya deja de gobernar el clero, la monarquía y la aristocracia por la religión y empiezan a gobernar por el comercio. Y acá es en donde se mezcla la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La primera revolución industrial, que empieza a la par con la filosofía ilustrada del siglo XVIII. Y acá es cuando diferentes lugares empiezan a inspirarse en esa revolución. No había todavía un Estado como lo entendemos ahora, ni había un concepto de país como lo entendemos ahora, pero sí había unas élites locales que se cansaron de ese dominio de esas élites colonialistas. ¿Quién era Simón Bolívar? Era un burgués que pidió unos títulos nobiliarios y la corona española se los negó. Simón Bolívar quedó resentido y empezó a buscar la forma de vengarse, y su forma de vengarse fue retomar ideas de sus maestros, como Simón Rodríguez y como Francisco de Miranda, y decir: vamos a salvarnos del yugo español, y se aprovechan de la invasión napoleónica a España, que engañan a la corona española haciéndoles creer que van es por Portugal, y mentiras, que se aprovechan de España y ponen allá al borracho de Pepe Botellas, el hermano de Napoleón Bonaparte, y las élites criollas aprovechan eso para hacer un grito de independencia. Y ese grito de independencia es el prefacio de lo que luego sería la independencia de España. Pero ¿qué pasa? Que antes de la independencia de España hubo una caída de Napoleón, que Napoleón pierde en 1812 con los rusos por el frío. A Napoleón le pasa lo mismo que a Hitler, muere de frío y de hambruna con muchos soldados, y el tipo aguanta y aguanta, pero luego se le cae el imperio. Los españoles con Pablo Morillo recuperan el poder, fusilan a Policarpa Salabarrieta, al sabio Caldas, a Camilo Torres, a Acevedo y Gómez, a Custodio García Rovira, y recuperan el poder hasta 1819, hasta que llega la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Pero como Santander, Bolívar y compañía ganan la batalla de Boyacá con ayuda de 6.000 mercenarios británicos. Y los británicos no hacen algo gratis. Los británicos terminan apoderándose después de la batalla de Boyacá, y cuando empiezan a hacer la nueva república, del 82% de todo el comercio de la nueva república, que extraoficialmente se le conoce como la Gran Colombia. ¿Y qué pasa ahí? Que nacen nuevos caudillismos, se dividen entre seguidores de Bolívar y Santander,
se mueren ellos dos, pero siguen las rivalidades, nacen los partidos políticos, siguen las contradicciones entre centralistas, federalistas, y esto nos lleva, más el fanatismo religioso y también el deseo de no querer abolir la esclavitud, nos lleva a 8 guerras civiles, aparte de la guerra de la Patria Boba, que ya la habíamos tenido antes de la batalla de Boyacá. Y esas 8 guerras civiles hacen que Colombia quede en la miseria, sobre todo en la última, en la guerra de los 1000 días, y esa miseria hace que Colombia se vea obligada a perder a Panamá. Y ahí es donde quiero que empecemos a hablar. ¿Qué pasa después de que perdemos a Panamá? ¿Qué pregunta tiene, compañero? La pregunta de que si sí. las 8 guerras se dieron en el siglo XIX, después de la independencia. Sí, sí. O en el siglo XX también hubieron parte de esas guerras. Todas fueron en el siglo XIX. La primera fue la Guerra de los Supremos. Después de la Guerra de la Patria Boba, que esa todavía no era en la época republicana, la Guerra de los Supremos empieza en 1839 y termina en 1841, que fue la guerra por el cierre de los conventos y la guerra por una especie de perpetuidad de unas élites locales que querían rebelarse, por eso llaman los supremos, porque eran los caudillos de cada región que se rebelaban a un poder central. Después llega la guerra del 54, que es por libre comercio entre gólgotas y draconianos, la guerra por un Estado católico o un Estado liberal, que es contigua a la guerra también por una educación laica o una educación católica, la guerra por tumbar el federalismo, la guerra por tumbar al conservatismo emigratorio caro y la guerra de los 1000 días, que se convierte en una guerra intercontinental porque participa Centroamérica con armas, y desde ahí Colombia es un Estado fallido. Ahí sale la Constitución del 86. Exacto, después de una guerra civil que empezó en 1885 y que termina en 1886, esa constitución dura 105 años, pero tiene algunos cambios. Por ejemplo, en 1910 se logra abolir la pena de muerte y se logra reducir el mandato presidencial de 6 años a 4 años, porque en la constitución de Río Negro, que era entre el 63 y el 86, se logra reducir el periodo presidencial a 2 años. O sea que miren, del 63 al 86, 2 años el presidente. Del 86 al 1910, 6 años el presidente. Y ya desde 1910 hasta nuestros días, el presidente gobierna 4 años, pero ya hemos visto que algunos presidentes, con la crisis política, han cambiado la constitución para hacerse reelegir. Que eso ya fue como devolvernos a ese presidencialismo que teníamos en esa carta que usted menciona de 1886. ¿En qué momento nace la violencia con V mayúscula y se acaba esa pequeña violencia tras la guerra de los 1000 días? En el momento en que matan a un señor Gaitán. ¿Y qué pasa con Gaitán? Que el tipo denuncia en 1928 la masacre de las bananeras. Y desde ahí lo tenían en la vista. Los liberales lo tildaban de fascista, los que no eran gaitanistas obviamente, los conservadores lo tildaban de comunista, y por eso hay todo un complot para matar a Gaitán y lo matan. Y por eso, después de la muerte de Gaitán, la violencia en Colombia se quintuplica, nacen las guerrillas liberales. Rojas Pinilla trata de negociar con las guerrillas liberales, pero lamentablemente matan a Guadalupe Salcedo, que es el líder guerrillero, y ese proceso se daña. Luego hacen renunciar a Rojas Pinilla, nace el Frente Nacional, y con el Frente Nacional las oligarquías de ambos partidos oprimen al pueblo, lo atacan, y con el Plan Lazo de Estados Unidos matan 64 campesinos, y a raíz de ese ataque nace la primera guerrilla, que es las FARC, la primera guerrilla comunista. Luego nace una guerrilla que quiere hacer un tipo de revolución cubana en Colombia, que es el ELN. Luego nace otra guerrilla que quiere hacer una revolución maoísta como el EPL. Después nace otra guerrilla por un robo electoral, que es el M19. Luego esta guerrilla le toca, entre comillas, secuestrar, porque no tiene otra forma de financiamiento, porque no tiene un apoyo internacional. Y en un secuestro secuestran a Marta Nieves Ochoa, que es familiar de los Ochoa, del cartel de Medellín, y ahí nace un grupo de paramilitares que se llama el MAS. Entonces miren ustedes que toda la historia colombiana está conectada por una serie de hechos que parecen aislados, pero que siempre ha habido un común denominador. Un Estado que te quiere hacer creer que eres libre, pero que es un Estado que ha tenido elementos totalitarios, como solamente hay libertad de prensa en tiempos de paz, como solamente los hombres pueden votar. Ese era el Estado que quedó gobernando después de la batalla de Boyacá. Solo pueden votar los ricos, solo pueden votar
los mayores de 21 años. Solo pueden votar los que tengan una renta de X cantidad. Y por eso, a pesar de que el Estado tiene tantos defectos, gracias a las protestas y también a movimientos obreros como los que lideraba María Cano y también Carlos R. Restrepo, que pasó de ser conservador a ser progresista, gracias a esos movimientos, y también Betsabé Espinal, que luchó por el voto femenino, todo esto fue lo que hizo que el país lograra cositas. Pero aún así, Colombia nunca ha tenido un gobierno de izquierda. Lo más cercano fue el gobierno progresista de Alfonso López Pumarejo, porque él logró 8 horas para el trabajador, él logró ciertas prestaciones sociales, pero de resto han sido gobiernos liberales o conservadores, pero muy anclados a una oligarquía. Y quiero terminar mi intervención diciendo que el Estado es territorio, población y poder, y que nosotros como población tenemos que luchar por el territorio para montar un poder que realmente nos represente y que no siga perpetuando las desigualdades en lo económico, los maltratos al medio ambiente, las exclusiones sociales y también lo que llamamos la plutocracia, gobierno de los ricos, haciéndonos creer que es una democracia. Ahora sí quiero escuchar